El tema es escogidos por Dios. ¿Cuántos son escogidos por Dios? ¿Cuántos son escogidos por Dios? Amén. O dígalo con seguridad. Usted es un escogido por Dios. Amén. Yo soy un escogido por Dios. Todos somos escogidos por Dios. Porque si usted no fuera escogido por Dios, no estuviera aquí. Porque usted no está aquí porque se aburrió en la casa y voy a ir a ver qué pasa allá en la iglesia. No. Usted está aquí porque ha sido sellado con el Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces el Señor lo trajo aquí, el Señor puso el querer como el hacer en usted y en mí, para que estuviéramos hoy aquí adorándole y gozándonos en su presencia. Amén. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Me encanta este versículo. Esta promesa implica que no debemos de pensar que no somos escogidos por Dios. Suele suceder que tal vez no todos, creo que la mayoría, venimos del mundo. Venimos de hogares disfuncionales, padres borrachos, drogadictos, calle, golpes, malos vocabularios, etcétera, etcétera. Bendito Dios por los que crecieron en un hogar cristiano, amén. Entonces Jesucristo aquí está diciendo, vendrá a mí, está hablando en futuro, amén. ¿Por qué está hablando en futuro Jesucristo? Por lo que les acabo de explicar, porque no todos crecimos en un hogar cristiano. Entonces en algún punto de nuestras vidas crecimos en un hogar disfuncional, en un hogar donde no había nada bueno que ver y nos inclinamos más por lo malo, es lo más lógico. Pero ya éramos escogidos, dice la palabra, desde antes de la creación del mundo. Ya éramos escogidos. Y dice Jesucristo, los que el Padre me da, vendrán a mí. El Señor me trajo, el Señor me llamó a los 31, 32 años creo. De los 32 años. Fueron 32 años que anduve yo fuera. Pero el Señor ya me había escogido. Solo que yo estaba allá afuera porque era un propósito del Señor. Porque tiene que haber un testimonio para todo. Amén. Incluso el que crece en un hogar cristiano también tiene su historia. No todo es bonito. Amén. Hay procesos, hay pruebas y hay muchas cosas que pasar. Entonces el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor, posiblemente podríamos decir, nos miró. Nos miró cómo podríamos ser en un futuro. Nos miró cómo podíamos ayudar en un futuro. ¿Qué podíamos hacer en un futuro? Él ya lo sabía. Y por eso nos escogió. Amén. Acuérdense que la palabra dice, muchos dicen, sí, pero Jesucristo no vino por nosotros. Muy cierto. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros sí. Amén. ¿Cuántos recibieron al Señor? Gloria a Dios. Entonces nosotros sí lo recibimos. Nosotros sí dijimos, Señor, si ellos no te quieren, nosotros sí te queremos, te necesitamos. Hermanos, porque para ser salvos necesitamos al Señor. Necesitamos reconocer a Jesucristo como Señor y único Salvador. Amén. Gloria a Dios. Quiero hacer énfasis por un momento en la última parte del verso. El que a mí viene no le echo fuera. Como explicaba mi esposa, bueno, la verdad, cuando me dijo que iba a leer ese versículo, no le quise decir nada, pero pues yo ya tenía también la prédica aquí lista. Y bueno, dije yo, pues, que sea lo que el Señor quiere. Cristo nunca le va a echar fuera. Él nos recibe con los brazos abiertos. Cuando se predica de arrepentimiento, cuando se predica de consecuencias del pecado, cuando se predica de cosas así, iglesia, no es para señalar. No es para decirle, es que usted aquí, no. Es porque se le ama. Es porque se le ama y queremos que si Cristo viniera esta misma noche, todito los que estamos aquí nos fuéramos. Es para que aprendamos cómo vivir como unos verdaderos hijos del Señor, como unos escogidos del Señor. Cuando uno se para aquí y predica de esos temas, no es para que usted se sienta mal. No, ni mucho menos. Porque la palabra primero viene para acá y luego va para allá. Amén. La palabra primero corta aquí y después corta allá.
Y son temas que a veces nos incomodamos, no nos gusta, pero es la palabra de Dios, hermanos. Y uno no lo hace para lastimarlo, no lo hace para que usted se sienta mal, no. Se hace porque los amamos y tenemos que saber dónde estamos parados, qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal, para que así no nos agarre el enemigo desprevenidos. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa que Dios nos escogió en Él? O sea, en el Hijo, en Jesucristo. Amén. Nos escogió en Jesucristo. Y esto tuvo lugar antes de la fundación del mundo. Y Dios ya tenía un propósito en nuestras vidas. Amén. En Cristo Jesús. Aquí podemos ver que el Señor nos escoge. Dios es el que nos escoge. Nos entrega en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de su sangre nosotros somos perdonados, porque Él vino a morir por cada uno de nosotros. Amén. Él vino a sacrificarse en aquella cruz del Calvario para que hoy tuviéramos el perdón de pecados. La palabra lo está diciendo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que papá y mamá se casaran, Él ya nos conocía, ya nos había escogido y ya nos había entregado a Jesucristo. Por eso me gustó mucho ese versículo, porque yo lo estaba leyendo y decía: ¿por qué el Señor Jesucristo habla en futuro? Me llamó la atención. Pero después me puse a analizar y mi propia vida me sirvió como una referencia. Porque dije yo: claro, yo no nací en el Evangelio. Yo vine a los pies del Señor a los 31 años, 32 años. Entonces quiere decir, esa palabra llegó a mí en futuro. Algún día tal vez el Señor dijo: vendrás a mí. El Señor lo dijo: vendrás a mí. Y yo llegué a Él. Amén. Y eso pasó en un futuro. Y tal vez la mayoría de ustedes, en ustedes ha pasado lo mismo. ¿Cuántos nacieron en el Evangelio aquí? Tal vez 2, 3, quizás ni uno. Pero llegaron a los pies del Señor. Y si está aquí es porque es un escogido. Si está aquí es porque el Señor tiene un propósito en su vida. Porque aunque no lo crea, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno. No hay como el super escogido, no. Todos somos iguales para el Señor. Todos tenemos la misma misión en el Señor. Todos. Amén. Y esas misiones están en la palabra de Dios. Acuérdese que el Señor Jesucristo ya Dios cumplió su parte y nos puso en manos de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos juzga. El Señor Jesucristo nos señala. El Señor Jesucristo nos ama. Nos ama de tal manera que dio su vida en la cruz del Calvario para que podamos ser libres para adorarle. Amén. Es tanto el amor que tenía que tiene todavía nuestro Señor con nosotros. Dice la palabra, vamos a leer Juan 3:16, yo creo que todos se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su unigénito. ¿Qué sigue? Hermanos, mas tenga vida eterna. Amén. Él mandó a su único hijo a morir por nosotros. Así nos ama el Señor. Imagínense cómo Dios nos ama, que Dios ya sabía que para ese tiempo Él iba a mandar a su hijo a morir por usted y por mí, para que fuéramos libres y pudiéramos adorarle así como estamos aquí, para que no nos sintamos atados. El Señor nos ama. Lo que pasa es que el Señor también nos corrige. Cuando andamos mal, el Señor nos corrige, pero nos corrige por amor. ¿Quién de los padres quiere ver a un hijo perdido? Ninguno, ¿verdad? Así es el Señor con nosotros, no nos quiere ver perdidos. Quiere que vengamos a su camino, que nos arrepintamos genuinamente y que caminemos en pos de Él. Dice la palabra: toma tu cruz y sígueme. Él ya nos escogió. Amén.
Cuando reconocemos que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, cuando lo reconocemos como Señor y Salvador, es allí donde somos salvos. Y usted puede decir, ¿cómo así, hermano? Ya me está predicando de los salvos, siempre salvos. No, hermanos, pero cuando usted le cree al Señor, cuando usted lo reconoce, cuando realmente usted conoce a Dios, usted va a perseverar. Cuando usted tiene fe, usted va a perseverar, porque sabe para dónde va sin el Señor, como también sabe para dónde va con el Señor. Y yo espero que todos tengamos la mirada puesta para dónde vamos con el Señor. ¿En qué dirección vamos a caminar? Porque Él nos ama. Y Él nos tiene aquí porque hay un propósito, porque las casualidades y las coincidencias no existen. Lo que sí existe es el verdadero amor de Dios hacia nosotros. Amén. Eso sí existe. Y eso no lo podemos poner en duda. Dios manda a su Hijo a morir por nosotros, o mejor dicho, Dios manda a su Hijo a su pueblo. Dice la palabra que lo rechazaron. Usted lo puede leer en el libro de Mateo, puede leer todo el libro de Mateo, muy hermoso, se lo recomiendo que lo lea. Y usted se puede dar cuenta lo que Dios hizo por amor a nosotros. Mandar a su único hijo. No le preguntó, ¿quieres ir? No le preguntó, ¿quieres morir por ellos? No, Él vino y murió por nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando Él estaba en el Getsemaní orando decía, Padre, que pase de mí esta copa. Pero yo me imagino que en ese momento como que hubo algo. Y dijo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque Él sabía lo que iba a sufrir, Él sabía todo lo que iba a pasar. Y aún así no se echó para atrás. Siguió, aún sabiendo que nosotros íbamos a fallar, aún sabiendo que nosotros íbamos a ser malagradecidos, Él siguió para adelante con eso. No se detuvo. Amén. No se detuvo, Él siguió hasta que llegó a la cruz y fue crucificado y derramó esa sangre para que hoy nuestros pecados sean limpios, para que todo aquello salga y nosotros podamos adorarle libremente, para que podamos tener, hermanos, para que podamos echar manos de esa vida eterna. Hermanos, nosotros no fuimos llamados para el infierno. Nosotros no fuimos creados para ir al infierno. Nosotros fuimos creados para adorar al Señor, para alabar su nombre. El infierno es para el diablo y sus achichincles, que el Señor lo reprenda. No es para nosotros. Para nosotros es el cielo. Y nosotros tenemos que poner la mirada en el cielo, en las cosas que están allá, en las cosas que son eternas. Porque todo lo que está aquí, aquí se va a quedar. Todo lo que aquí está, aquí se va a quedar. Los zapatos Gucci, los Louis Vuitton, ahí se van a quedar. Sí, todo se va a quedar aquí. Pero nuestra alma va para el cielo. Allá nos vamos a ir a gozar con el Señor. Nada más que tenemos que tener claro que hay que pelear una batalla, dice el apóstol Pablo, hay que pelear la buena batalla de la fe. Hermanos, hay pasos. El primer paso, fuimos escogidos por Dios. Él nos escogió. El segundo paso, nos entregó en manos de Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros perseverar, porque venimos a los pies del Señor, lo reconocemos como Señor y Salvador. ¿Y qué nos queda a nosotros? Es perseverar. ¿Nos vamos a tropezar? Sí, pero no vamos a volver atrás. No, vamos a volver, pero al altar, a pedirle perdón al Señor, a llorar, a derretirnos en lágrimas, pero le vamos a pedir perdón al Señor. No sé, yo creo que a todos les ha pasado. A mí me ha pasado de que me siento solo. Una vez incluso le pregunté al Señor que por qué me había dejado solo, y lloraba yo como un niño. Pero es porque a veces el Señor lo que quiere es que nos humillemos, que nos postremos delante de su presencia, para que podamos ser llenos y esas baterías puedan ser cargadas nuevamente. Amén. Aquí el punto es, hermanos, no es solo reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, es perseverar. Vamos a leer Mateo 24:13.
Cuando perseveramos, nos damos cuenta que es una batalla continua, una batalla diaria. Amén. Dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí fue cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo acontecerán estas cosas y qué señal habrá? Y él les decía, habrán terremotos, guerras, se levantarán falsos profetas. Y dice, y sí, amén, ya están. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es ahí cuando el Señor Jesucristo les dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque ya estamos viviendo lo último. Ya estamos viviendo lo último. Hoy me sentía yo triste temprano porque, hermanos, cuando ser cristiano no es fácil. Me acordaba de lo que dijo el hermano Steven, que le dijeron hasta de lo que se iba a morir el otro día por un olvido, o sea, por algo. Somos humanos, o sea, van a pasar cosas. Y a mí me pasó algo parecido. Y miren, hermanos, que yo le decía al Señor, ser cristiano no es fácil. Hay que quedarse callado, hay que agachar la cabeza y si es posible mejor salir corriendo. No es fácil. Y sí me puse triste porque, es que cuesta. Pero se puede, hermanos. Se puede. Casi siempre que me toca predicar algo pasa, pero aquí estamos. Bendito Dios, el Señor nos da la fuerza y nos pone una cuña en la boca para no abrirla, amén. Sí, entonces no es fácil, hermanos, pero si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. No importa lo que pase. Es que recaí, no importa. El Señor lo perdona. La otra vez yo les decía que el Señor perdona 70 veces 7, nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7. Y la misericordia de Dios es eterna. Dice, cada día es renovada. Entonces no importa que usted falle 1000 veces, pero si usted viene con un corazón contrito y humillado, el Señor lo va a perdonar. No importa las veces que sean. Va a haber uno que otro que lo va a señalar, no importa. Usted ponga la mirada en el blanco perfecto, en el autor y consumador de la fe. A veces nos sentimos mal. A mí me ha pasado que le digan algo a uno, pero cuando le creemos al Señor, el Señor nos da la fuerza y no permite que volvamos atrás. Y acuérdese que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, dice la palabra. No importa que usted se vaya 1 o 2 meses para allá afuera, el Señor lo va a traer de regreso. Eso es así. El Señor lo va a traer porque el Señor lo ama. Sigue siendo su hijo. Amén. Él vino a morir por usted en la cruz del Calvario. No fue ni el pastor, ni yo, ni el hermano Sobeida, ni ninguno de nosotros. Fue el Señor Jesucristo. Y Él es el único que a lo mejor lo puede señalar. Nosotros no. Nosotros no podemos señalar a nadie. No somos nadie, no somos jueces para señalar a nadie. Yo decía una vez algo: todos queremos ser Dios para juzgar. Todos queremos ser Espíritu Santo para cambiar a las personas. Pero nadie quiere ser Jesucristo para morir por ellas. Y yo me incluyo, o sea, yo digo que todos parejo, porque es la verdad. Queremos cambiar a las personas, queremos juzgarlas, pero ¿por qué no hacemos un sacrificio por ellas? Así como Jesucristo lo hizo. Amén. ¿Cómo vamos a perseverar hasta el fin? Reconociendo que alejados de Él nada podemos hacer. Reconociendo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Aceptando que por ese sacrificio en la cruz del Calvario el velo se rompió. Conociendo que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Que gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario tenemos perdón de pecados. Gracias al sacrificio en la cruz del Calvario por usted y por mí, somos salvos. Tenemos que reconocer todos los días. Yo creo que a varios hermanos les he dicho que tenemos que pedir perdón cada día, si es posible, cada momento. En la mente, tal vez fallamos, dijimos una palabra que no era, tuvimos un pensamiento. Cualquier cosita, pidámosle perdón al Señor. Él nos va a perdonar. No importa lo que sea, Él nos va a perdonar. Y seguimos Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Nuestro Señor Jesús no vino a condenar, sino a darnos vida y vida en abundancia. Él no vino a juzgarnos, Él vino a entregarse por nosotros por amor. Hermanos, lo que el Señor hizo fue algo que no fue fácil. Y muchos pueden decir, pero es que Él era Dios. Pero dice la palabra que era 100% hombre. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, en todo. En todo, todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él fue tentado en todo eso. Y no falló. Siguió caminando. Hasta que fue crucificado. Hasta que derramó esa sangre en la cruz del Calvario. No se halló pecado en Él alguno. Nada, dice la palabra. Para nosotros es difícil, sí. ¿Es difícil caminar? Sí. ¿Es difícil renunciar al mundo? Mucho. Pero dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si la palabra lo dice, yo lo creo, aunque no sea difícil, perdón. Vean que no sea fácil. Aunque nos cueste. Pero tenemos que renunciar a todo eso. Y tenemos que caminar conforme a la voluntad del Señor. Amén. Predicaba el hermano Minor hace dos miércoles, creo, de no rendirnos. ¿Se acuerdan? No rendirnos. Hermanos, los hijos de Dios no somos cobardes. Los hijos de Dios somos valientes. Los hijos de Dios, cuando nos caemos, ¿qué hacemos? Venimos a los pies del Señor, amén. Dice la palabra, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Todo lo que tenemos que hacer es doblegarnos ante el Señor, venir a sus pies y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname. Él perdona todo lo que nosotros hagamos. Amén. Él no nos va a rechazar nunca. Solo tenemos que pelear la buena batalla de la fe, perseverando en los caminos del Señor, fortaleciéndonos en el Señor, dice la palabra. Amén. Acuérdense, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros podemos seguir caminando. Solo tenemos que clamar a Él. Solo tenemos que humillarnos ante Él. Tenemos que seguir caminando y peleando cada día más, sin mirar atrás. Vamos a leer Juan capítulo 6, verso 44. Este versículo está muy bonito, me gustó. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que ningún ser humano, por sus propios medios, tiene la capacidad moral y espiritual de venir a Cristo. No los tiene. Dice: si el Padre que me envió no los trajere. Ahí nos podemos dar cuenta que lo que leímos anteriormente, aquí nos lo confirma el Señor. Dios nos entrega a Jesucristo. Nosotros no venimos a Jesucristo por nuestros propios méritos. No podemos. No podemos, porque recuerde que nuestra naturaleza caída se inclina solo a lo malo, al pecado. Pero es Dios quien pone el querer como el hacer en nosotros para acercarnos a Jesucristo, para buscar de Él, para reconocerlo como Señor y Salvador. Él es el que nos trae. Hermano, yo un día estaba tomando y al siguiente día ya no estaba tomando. Yo lo hice, no, imposible para mí. Lo intenté miles de veces, pero para Dios fue fácil. Y así como a mí, a muchos, que de un día para otro estaban tomando un fin de semana y al siguiente fin de semana estaban en la iglesia. Eso es lo que hace Dios, pero Él lo hace. Nosotros no lo podemos hacer por nuestros propios méritos. Es imposible para nosotros, porque somos débiles. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nos fortalecemos y podemos perseverar y seguir caminando en esa dirección. Amén. Dios nos pone el anhelo. Nunca hubiéramos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Yo he escuchado, incluso en el trabajo una vez escuché que alguien dijo
que a veces iba a la iglesia porque se sentía aburrido. Se sentía aburrido en casa. Yo no creo eso. Hermanos, ¿quién viene por aburrimiento a la iglesia? Lo que sí he escuchado que se van porque se aburren, sí. Pero porque vengan porque estén aburridos en la casa, no creo. Si vienen aquí, hermanos, es porque el Señor ha puesto ese anhelo de venir a escuchar la palabra. Eso es todo, es un anhelo que el Señor pone, es algo que el Señor pone para que puedan venir y llenarse de la palabra. Porque esa palabra tal vez pueda hacer efecto en uno u otro momento. La palabra está sembrada y nunca regresa vacía, dice. Amén. Iglesia, Cristo nos ama. Solo tenemos que proceder a un arrepentimiento genuino. Hay algo que me gusta mucho y es la historia de Zaqueo. ¿Cuántos conocen a Zaqueo? Dice que Jesucristo iba pasando y como Zaqueo estaba pequeño, corrió a subirse a un palo de sicómoro. Y lo estaba viendo, y cuando Jesucristo iba pasando, el Señor ya sabía que él estaba ahí, lo miró y le dijo: Zaqueo, baja, date prisa, es necesario que pose en tu casa. Pero lo que me llamó mucho la atención es el verso 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era jefe de los publicanos y era rico. Imagínense, hermanos. Zaqueo se había perdido. ¿Por qué? Porque él era escogido. Zaqueo era un escogido y le vine a buscar lo que se había perdido. Y el primer versículo que leímos dice, ¿se acuerdan? Vendrá a mí, futuro, vendrá a mí. Zaqueo fue un escogido. Y cuando Jesucristo fue, le dijo: ven, es necesario que yo pose en tu casa. Te vine a buscar porque te habías perdido. Así es el Señor con nosotros. Ven, Byron, te vine a buscar porque te habías perdido. Todos en un punto de nuestra vida andábamos perdidos, pero el Señor nos vino a buscar. ¿Por qué? Porque Dios ya nos había entregado a Él. Amén. Dios nos había entregado y Él nos busca. Aunque nos vayamos, volvemos, porque somos sellados con el Espíritu Santo. Podemos ir por un tiempo, pero no será para siempre. Aunque tengamos que partir con el Señor, pero el Señor nos va a dar, aunque sea, esa oportunidad de arrepentirnos. Pero vamos a volver y seremos salvos, porque somos escogidos por Dios. Y la palabra nos enseña que somos escogidos. No importa lo que hagamos, no dejamos de ser escogidos por el Señor. Pero tenemos que perseverar después de eso. Amén. Tenemos que seguir perseverando. No nos podemos desanimar, no podemos volver atrás. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias al Señor? Señor, gracias porque me rescataste de la perdición. Señor, gracias porque yo estaba perdido, pero aquí estoy. Señor, gracias porque moriste por mí en aquella cruz del Calvario, y gracias a eso yo puedo ser salvo hoy. Señor, gracias porque me das las fuerzas para seguir perseverando. Señor, gracias porque respiro cada mañana. Hermanos, yo digo algo, cuando me levanto y me preguntan ¿cómo estás? Pues respirando, que ya hay ganancia, porque ese es un milagro. El que respiremos, el que abramos nuestros ojos cada mañana, ese es un milagro. ¿Cuántos se quedaron en el camino? ¿Cuántos no despertaron? ¿Cuántos se les paró el corazón? ¿Cuántos esa noche murieron en un accidente? ¿Cuántos quizás solo no despertaron? Muchos. ¿Y cuántos de esos no conocían a Cristo? Quizás la mayoría. Pero nosotros estamos aquí, tenemos la oportunidad en nuestras manos de conocer al Señor realmente. Porque una cosa es que escuchemos hablar del Señor,
Y otra cosa es que conozcamos al Señor. ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos que conocer al Señor. Cuando nosotros conocemos al Señor, no ocupamos nada más, porque automáticamente empezamos a perseverar. Nosotros hablamos con unos hermanos, cuando uno va escudriñando más las escrituras y va conociendo más, no puede volver atrás, porque sabe lo que le espera. Y nosotros no podemos ser esas iglesias que tenemos que esperar que venga el superprofeta o el superapóstol para que nos diga, es que así te dice el Señor, cuando aquí tenemos la palabra, que solo es de que la escudriñemos y nos podemos ir dando cuenta quién fue Jesucristo, a qué vino y qué es lo que sigue haciendo por nosotros. Es un intercesor que tenemos allá 24/7, un abogado con el Padre. Él está abogando por nosotros cada día, cada momento. Él escucha nuestras oraciones. Solo tenemos que perseverar y no volver atrás. Si le han dado ganas de volver atrás, no vuelva atrás. Pídale perdón al Señor y siga caminando. A veces hay pequeñas cosas que nos desaniman. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado también. Yo puedo entender por lo que está pasando, porque a mí me ha pasado. Incluso una vez dije que iba a tirar todo esto y me voy para el mundo. Y después lloraba como niño, hermano. Como niño lloraba, pidiéndole perdón al Señor. Porque hay momentos de debilidad, los hay. Pero tenemos que tener claro a dónde vamos a acudir. Tenemos que acudir al Señor. Porque una cerveza no te va a quitar eso. Un cigarro no te lo va a quitar. La droga no te lo va a quitar. Las mujeres no te lo van a quitar. Al contrario, te vas a hundir más. Pero si vienes al altar, a los pies del Señor, Él te va a quitar todo eso y te va a dar nuevas fuerzas. Cuando nosotros somos escogidos por Dios, tenemos esa confianza de que tenemos alguien que pelea por nosotros. Amén. Hermanos, nosotros tenemos algo de lo que nosotros gozamos, que los que están allá afuera no gozan. Y que qué bonito fuera que ellos pudieran entender de lo que se están perdiendo. Hermanos, nosotros tenemos un Padre, y no es un Padre terrenal, es un Padre que es poderoso, que cuando le pedimos Él nos da, que cuando lloramos Él limpia nuestras lágrimas, que cuando nos sentimos solos Él nos abraza. ¿No les ha pasado que tienen anhelo de un abrazo de un padre y el Señor manda a alguien que lo abrace? No es el hermano que el hermano es brujo, que el hermano adivinó. No, es Dios que tocó su corazón para que Él vaya y le dé un abrazo. Igual con las hermanas. Ese es el Padre que tenemos nosotros. Cuida de nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que vengamos a sus pies. No importa lo que hayamos hecho, Él lo perdona. Pero tenemos que venir a sus pies y tenemos que pedirle perdón. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estábamos en oscuras. ¿Cuántos antes de conocer al Señor les daba miedo hasta apagar la luz? Daba miedo. A mí también. Da miedo, hermanos, porque no sabemos qué nos puede pasar en oscuras. Y espiritualmente estábamos en oscuras también. Pero Él nos llama a su luz admirable. Y no le tenemos miedo a nada y somos felices. Vienen pruebas y somos felices. Estamos en el proceso y somos felices. Porque fuimos llamados a esa luz. Ya no estamos más en aquella oscuridad. Ya no estamos limitados. Ya no somos más esclavos del pecado ni del temor. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Gloria a Dios. Dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados.
Hermanos, a mí me da pena a veces hablar de dónde el Señor me sacó, de todas las cochinadas que yo hacía. Me da pena, la verdad. Y a veces yo le digo, cuando me acuerdo de tantas, se me vienen a la mente y yo le tengo que estar pidiendo perdón al Señor. Y digo yo, y el Señor me miraba haciendo eso. Y el Señor me miraba haciendo aquello. Y el Señor me miraba haciendo lo otro. Hermanos, me da vergüenza, la verdad, cuando me empiezo a acordar de eso, me da pena con el Señor. Y digo yo, Señor, todo lo que me aguantaste, todo lo que me perdonaste, qué paciencia. Y nosotros a la primera que nos hace el hermano le queremos pegar sus 2 cachetadas. Sí, hermanos. Y el Señor nos tiene tanta misericordia que nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos sigue perdonando. Porque recuerden que no solo es el hacer las cosas físicamente, con solo pensarlas, hermanos, estamos fallándole al Señor. Con solo pensar, ese hermano me cae mal, ya le fallamos al Señor. Con solo pensar, hermanos, Padre, te lo llevas o te lo mando, ya le fallamos al Señor. Sí, hermanos, le fallamos al Señor. Por eso tenemos que pedirle perdón al Señor a cada momento. Yo creo que ya lo he dicho esto varias veces, pero yo le pido perdón al Señor como 20,000 veces en el día. Yo le digo ya de último, le digo, Señor, hasta de lo que no me acuerdo, perdóname. Porque no sabemos de tanto que hablamos, y más yo que soy muy hablador. Yo hablo demasiado, no sé ni qué tanto digo, y después quedo adivinando a saber si se me salió algo que no era. Yo tengo que pedirle perdón al Señor. Sí, hermanos, es en serio. Parece mentira, pero sí. Hay que pedirle perdón al Señor por todo. Primera de Pedro 2:10. No sé si estoy correcto. Sí. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, pues en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Creo que se lo dije al principio. Nosotros no éramos pueblo de Dios, pero ahora sí lo somos. Y podemos decirlo con orgullo. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Todopoderoso. Cristo vino a morir por nosotros y ese privilegio nadie nos lo va a quitar. Ahora tenemos que cuidar y valorar ese sacrificio, perseverando en la palabra, no saliéndonos de la palabra, sino caminar sobre esto que está escrito aquí. Perseverando, hermanos, esa es una palabra clave: perseverar. Perseverar y pidiéndole perdón al Señor en todo. Con esto termino, hermanos. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando fallamos y caemos en pecado, nuestra comunión con Dios puede ser restaurada a través de nuestro compasivo y sumo sacerdote Jesucristo. Todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Tal vez podemos decir, fallé, ya el Señor no me va a perdonar. Sí perdona. El Señor perdona. No importa lo que hagamos, el Señor perdona. Todos somos escogidos por Dios. Todos somos escogidos por Dios. Cristo vino a morir por todos. No solo vino a morir por mí o solo por ustedes. No, vino a morir por todos. Por todos, aún por los que están allá afuera. Por todos. El Señor nos perdona a todos. Solo tenemos que venir a sus pies y pedirle perdón. Pero lo que tenemos que creernos nosotros es que somos escogidos por Dios. Amén. Somos escogidos por Dios. Y no somos escogidos por Dios para estar solo acongojados, para estar ahí sentados. No. La palabra nos da una misión. Se llama la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio, ir a ser discípulos. Entonces, cuando le creemos al Señor, nos empezamos a creer eso. Yo tengo que ir a predicar. Yo tengo que hablar de la palabra, porque somos escogidos. Escogidos por Dios, no escogidos por el hombre, somos escogidos por Dios. Hermano, que no se nos olvide que somos escogidos por Dios. Amén. Póngase sobre sus pies.
Cuando nos empezamos a creer